la idea es hacer un pequeño videito para tener recuerdos. Una memoria ahí. Con el director de cine. Sí, y unas fotitos ahí. Mucho gusto, ¿cómo le digo? Iván Mojica. Mario Perilla. Mucho gusto. Mi amor, Gusto, Néstor Guerrero. Iván Mojica, muchas gracias. ¿qué se toman? Yo me tomaría Miguelito, una... milagro de verlo. Hola, gratísimo saludarlo. Igualmente, vamos. Yo ni me acuerdo. A mí sería una aromática de las mismas que de mixto. A mí me da un tinto, un expreso. A mí, Un expreso. a mí término medio. A mí también una aromática. Que siempre ocurren en estos Si no, si nada de presentarse. Tito término medio. No cargo término medio. No tan necesito. ¿Qué va a tomar yo? Una agüita, hagamos favor. ¿De hierbas? Sí, por favor. Es la reunión del comité Comité de redacción que va a ser una evocación sobre cimitarra. Un expreso, un tinto, una de hierbas y bebidas mixtas, ¿sí? Algo aromático. ¿Sí? Es muy bueno. Si tiene hierba de la otra, Debe ser que es un momentico Mario para que quede ahí en la... No, pero ahora ya decimos a alguien que lo toma la compañía. No, pero no diga para todos, sino que quiero tener una... Hola, ¿cómo has estado? Buenos días, qué bueno molestarlos. Les tengo por acá esta información ya que los encontré. De casualidad, si necesitan algún plan de previsión exequial, son mucho gusto, ¿bueno? No, pero pues es, digamos, precisamente una prevención. ¿Dónde? No, pero no solamente es para uno mismo, sino para también uno su familia, ¿cierto? Entonces eso es una prevención porque ustedes se imaginan uno que de pronto que pasa algún accidente con algún ser querido y Dios no quiera pase algo más grave y uno llore la ausencia y aparte de eso busque dónde va a sacar su... Mira, Vladimir Lenin. Le digo un apunte fabuloso, mano. Sí, fuera de serie. Esa anécdota. universidad como tal, debería haberle sacado unos intereses. Llegó el neoliberalismo. Aunque sí sacaban algunos títulos interesantes, tiene su ley, recuerda, el tipo escribía bien. Es una biografía de Antonio Nariño muy buena. Oye, teníamos oficina propia, ¿se recuerdan? Que somos como luchadas, luchaditas la oficina y... Y arrebatada, y la práctica, inclusive tomada. Eso fue tomado, también. Vamos un poco adelante de esa revolución. Entonces ahorita nos compusimos y pudimos acomodar en ese momento. Y como decía más y es mucho revuelto. Yo pienso que ahora sí, lo que pasa es que ahora sí. Es que se cuenta que... de cantar el Era en otro tiempo, había un poquito de tolerancia. por eso es la reunión, porque claro, En esa época había un consejo estudiantil que tenía muchas vainas de la universidad, que esto era muy comprensible. Y eso permitió precisamente al avance haber podido llegar a... Claro, con facilidad, ¿no? Sin tanta resistencia. ¿Saben que teníamos un récord mundial en ese periódico? El editorial más largo del mundo. Sí. Pasa la página 15. Y recuerda la última foto de tabla que hagamos cuando la última foto inclusive que los tipos que hicieron biografías la sacaron porque efectivamente fue la última foto viva de ya todo deprimido el tipo, todo achacadito, ¿no? De Carlos Marx. Y la sacamos en el avance. Sí, claro. Todo peludo. Sí, claro. Y a propósito, ¿quién tiene un periódico? ¿Dónde están esos periódicos? Alguien había dicho que tenía, pero creo que no, nadie. No, hermano, es que eso se Es como que avergonzarte más que no tener algún tiempo. Yo tuve hasta hace como 2 años esa vaina. Yo lo que tenía... En un trasteo se me... Yo lo que tenía ya mi papá me lo en la época de No, y el otro factor es que no coincidimos en la línea, ¿recuerda? Todos andábamos en líneas diferentes. Sí. Hasta en la línea ambigua, porque me acuerdo que una vez había una manifestación en la universidad Sí. y estaban enfrentados 2 grupos. Pues los trotskistas contra los maoístas, ¿cierto? no, eso que él no
movimiento de economía, de Flinte y el movimiento de base. Claro, y entonces yo cometí el error de atravesarlo en la mitad y uno decía, ¿usted dónde está el vino? ¿Y usted dónde está? No, pero era un apunte hermosísimo. Sí. El inconsciente lo traicionó, Era suizo el hombre. Pero me salvé porque No, claro, ambos claro. me querían matar al principio. Sí, claro, claro. No, que se vaya. El movimiento de economía. Además del movimiento de economía tenemos ministro de Hacienda. Sí, Bonilla. De esa época. Y el tipo fue buen dirigente. ¿Ella estudió aquí? Fue profesor. Profesor de la Ah, sí, sí. del movimiento de base, que era todo ese combo del español, María Victoria Bravo. El español es el grandote Sí. que le gustaba el cineclub. Inclusive ya está una tendencia anarquista, ¿verdad? Grande, de eso. Villalobos. Sí, Villalobos. Él era el morir. Daría puntos de vista del contexto, ¿no? Hermano, porque si uno no pone en práctica lo que ha aprendido desde el punto de vista de la teoría y con todo el acumulado que tiene usted como docente, eso es importantísimo. Y además le da protagonismo y le da presencia expresiva, dando liderazgos y incluso hasta que tengan habilidades en escribir, en Funciona desde el 2008, funciona participación es decir, que sea política como tal. No, que sea una cuestión no solamente pluralista, sino más bien con el enfoque literario, cultural, físico, incluso hasta deportivo. No, hay de todo, deportivo. Digamos, analizar cuál es el rol del fútbol, por ejemplo, Académico, los roles de la pedagogía, De la mente, de la ciencia, el arte, la cultura, la creatividad. hay un nuevo ensayo, yo sé, lo último que estoy escribiendo es una mezcolanza de narrativa producida. se le ha dado por meterse en el En parte no. Yo recuerdo que en el periódico que yo me periódico de allá de por ahí. Sí, es que sí, hace tiempo, ¿no? Que le dieron una paliza. Me cuente con el hermano. Tú me mandaste algo. Ese sí, le mandaba. Pero también lo hacen impreso o solamente digital. No, solamente digital, porque impreso es muy difícil. Ya es muy difícil. Necesita plata, los colegios no tienen plata. Sí, el cuento del Pero hermano. bueno, eso es un avance de todas maneras. Yo estuve en el entierro de él. ¿Cómo fue la vaina? Entonces, por cosas del destino me despedaceron. Dije, voy a coger usted por la visita de vuelta al cementerio, me encontré con mi hermano mayor. Y fue como la última persona que habló. ¿Y cuánto la historia? Dijo, primero tuvo que volver, se volvió literalmente de los agresivos en Valentín. Se tiró por una entrada que no iba a matar. Y la universidad le dio un año ¿Sabático? sí, y pues la misión, entonces él escogió el tema con la Fundación Jorge y eso una investigación sobre el quehacer del paramilitarismo en el periodo de base, o sea, la exploración de los derechos humanos en el periodo del gobierno de base. Él estaba y él dice, no, ellos están muy bien, hicieron una trabaja por un chapinero, una noche que se sentaron a un sitio donde él iba a trabajar. Para encontrar, no, yo no, yo no sé qué,
la cosa es que el hombre aparece como a las 7 de la mañana en la puerta de la casa, sin zapatos, y de una forma rara, pues, que no, que me atracaron, pues, que se sepan. Y entonces yo quiero dormir, porque sé cuándo, y se acostó cuando entonces, pero que no pudo dormir y madrugaron eso con sábado. Madrugaron a tomar tinto a la cafetería colonial de Chapinero. Entonces, en el transcurso de la casa, a la cafetería, mi hermano le va contando lo que pasa en las fiestas de una falsa, me cogieron, tuvieron una paliza con cachiporros de plástico, ¿sí? Y entonces me dijeron, y si usted cuenta y dice que su familia corre peligro, y alcanzó a tomarse un tinto en la cafetería y se le empezó a meter. Estaba vuelto en ¿La cafetería dónde era? en el colonial del Chapinero, el café colonial del Chapinero. Ah, sí, café que ya no existe, pero Sí. No, fue una muerte entonces atroz. Sí, claro. Y además con la amenaza, ¿no? Que si saben, que si saben. Pero claro, eso quedó así, pero todo el mundo se dio cuenta de que eso fue Tienen asesinatos selectivos, ¿no? Deberían tener unos seguimientos. En esa época era un sicariato así, disimuladito. La palabra sicariato eso fue que llegamos a la danza de sobre todo en el primero desastroso. pero yo creo que convive hubo más muertos que nunca. Claro. Yo creo que ese nombre desde Barco en adelante eso se dieron a la y eso que era y la masacre de la UP. Y el exterminio. De la UP y alrededores, porque hay eso Era sistemático. Fuera de otro fenómeno que, a pesar de todo, no se ha querido visibilizar, pero es donde está la problemática de la gente. Porque el otro problema que planteó mucho el día noche, es el de los jóvenes, que no es la solución que yo pienso que en el caso de las becas para el Estado de México, no solo que hay que intervenir los suburbios, con centros culturales, con transmisión de habilidades, ponerlos a vivir, porque es que si la gente no se pone a vivir, pues alguien la pone a vivir, porque no se pone a vivir las bandas que generan. Y los jóvenes, eso es mucha pero sin embargo, cuento que había una coincidencia sobre un programa que era tampoco se visibilizó, que fue la riqueza social. Ese término comenzó a acuñarse y a ponerse en práctica. Tengo los datos porque digamos yo estuve en la lista aquí fueron 40, pero es que en 4 o 5 meses las cifras fueron tenaces, ¿no? Cuesta 150, depende de la ciudad. ¿Qué año? 2001, 2012, 2002. Ah, 2001, fue más duro. Los inicios del gobierno, no recuerdo Y es el gobierno de quién? Que también hicieron algunas confluencias de eso, se cuenta de los movimientos de la AAA y de todo ese tipo de circunstancias, en otros contextos, pero se replicó en toda América Latina, del asesinato estrictamente ideológico y político y el exterminio del enemigo por la vía de la muerte, la eliminación física. Pero entonces ahora tienes que conocer cómo ha evolucionado el punto de referencia del modelo de tu querer, ¿cierto? El control y como el discurso sobre la paz está sustentando la inseguridad, el problema de este país es la inseguridad. Y entonces como decía por allá un día un amigo periodista, caracterizándolo,
ya, yo pongo el problema de nuestras discusiones, por qué es que están muy relacionadas. Estoy aquí siempre buscando autenticidades con el rosario, pero además es una forma de enmascarar. En el rosario de seguir buscando un muerto ruido amigo. Pero no es una cosa de ruido amigo. Para la inseguridad, pues hay que irse a matar gente y tratar de ensanchar inclusive por parte prácticamente de paradigmas, a Milei, el último, y a Bukele, pero sin conceptualizar realmente cuál es la plataforma de gobierno que tiene y qué políticas concretas están agenciando. Porque mucha gente anhela acá, inclusive uno observa la etapa más extrema de vivir alabando esos regímenes, colocándolos como posible ejemplo para que Colombia suma posiblemente esa posibilidad. El discurso de la cabal. El discurso de la cabal. De la cabal. Ah, sí, de la cabal, de la política de semejante bonito. Es que una política. ¿Qué tal esa Paola última? Uy, eso es. La palomita. Y ahorita los personajes que resultan. También, ¿no? Ahí está la revolución, porque es preferible en ese momento que digan a una justicia y no sé qué. Pero que digan a uno usted es un JP, eso ya quiere decir demasiado. JP, más bravo que Chapero le hicimos una edición moral de representante y JP, ¿cómo va a justificar? No, y una degradación del tipo, porque el tipo, como influencer, se le promovió, fue incluso como antiuribista, ¿no? Sí. Todos los videos que sacaba, el tipo se presentó con otra careta, ¿no? Y el tipo es que es más repulsivo. Ese tipo se quemó. Ese tipo no, un oportunismo, pero llevado a su máxima expresión. Y con esa calidad de oposición, como Pero ahora el otro cuento con el que están resultando mucho es una derrota. Porque digamos que hay una cuestión. Definitivamente para salir, si esto quiere salir avante como territorio de paz y potencial de la vida, digamos, rehacer el tejido social, pero con otros valores, a partir de otros valores. Que ese es el problema. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores que se deriven de un proyecto a largo plazo, de una visión? Que es donde que se está construyendo en la plaza de la vida en lo regional o en la plaza principal de Cúcuta, pero los proyectos, una cosa es el Catatumbo, otra cosa es el campo. Las particularidades de las regiones, particularidades son claras. Sí, y a partir de ahí, y cada región tiene su... Y entonces hay que sentar en la mesa regional a todo el mundo, a todo esto, el comandante de la policía, a los estudiantes, a los jóvenes, todos meternos aquí a hacemos esto. Ese es el camino que espero que Petro está... Y yo a mí me parece que es interesante que demos una opinión nosotros, que sea un poquito más socializado y más participativo. Sí, uno observa las reformas actuales que hay planteadas, ¿no? Independientemente de que uno las comparta o no, pero también es una de las expresiones de cómo el gobierno trataría de cumplir algo de la problemática, digamos, del proyecto ideológico y político y el plan de gobierno que tiene entonces. Y lo otro, específicamente, los tres que somos docentes, de cómo está Recovery y cómo va la perspectiva, ¿no es cierto?, del magisterio frente a la realidad del gobierno actual, ¿sí? Y qué posibilidades habría, así sea uno con su granito de arena, aportar alguna idea o en su contexto, en su barrio, en el barrio, está uno cotidianamente hacer alguna labor interesante o intentarlo. No sé, de pronto ustedes qué opinan de eso, también su lectura, ¿no? Que la sociedad se empodere de su destino, no que le impongan su destino.
Pero lo peor es la cuestión del magisterio puede esperar más de este gobierno, mucho más. Se ve que ha habido conatos de paro, ya este gobierno, de oposición incluso abierta. Entonces, el magisterio dio su hoja fuerte para sacar a Petro de lanza. Y yo creo que la mayoría no ha perdido el éxito. No, yo digo que yo no he perdido porque todavía confío todavía en este gobierno. Tengo mucha esperanza. Pero hay cosas que no se han podido arreglar. Por ejemplo, cosas elementales como a uno le sacan el cuenta de salud por la pensión y le cuentan de salud por el sueldo. No ha podido poder solucionar ese problema. Bueno. Cosas así peleas, pero pues tiene sus contradicciones internas también. Y la gente a veces no entiende la mayoría de los docentes se desligan de los problemas internos. No les interesa. Entonces se politiza ya los sectores que siempre están en su lucha por el poder se recoge. Y a veces parece que fuera la deriva esa parte. Que no, que una nueva dirección se recoge. Y a veces no ni la gente se entiende. Si hay tendencias, sí es preocupante, ¿no? Que era un baluarte interesante, no porque hubiera, por decir algo, uniformidad de criterio y partido único, por decirlo de alguna manera, dentro de esa pluralidad, pero cómo seguir en esa perspectiva que permita respaldar un proyecto de gobierno, pero que sea consecuente, como dice Néstor, y cumpla las promesas, porque si no, la desbandada va a ser bastante porque criticada. la gente ahora lo que es que las reformas y los actos de gobierno en este momento tienen que ser fundacionales. Es decir, tener claro el problema a largo plazo. Digamos, en lo programático creo que resumiendo 3 o 4 puntos. Seguridad y ¿cómo se llama la otra palabra? Siempre me entiendo. Respecto de digamos, la sociedad tiene que ser totalmente incluyente. Para que sea totalmente incluyente en la práctica se traduce que todos los individuos, sin excepción, tengan derecho a respeto de lo que como individuo se contempla. O sea, el derecho a la comida, el derecho a la salud, el derecho a vivir, lo esencial. Entonces, para eso hay que garantizar y tener soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué implica reforma? Digamos, consumir lo que se produce aquí, porque la seguridad alimentaria, la seca, no plantea la ruptura de la dependencia, de una dependencia sustancial que tiene el país en este momento, que es la comida, que ya está probado. Un último análisis parece que en Renón Diplomático 8 transnacionales manejan el 80% de la comida del mundo. Entonces, digamos que la dieta paisa ya no es paisa. Sí, Farmacéutica y digamos por ahí. Segundo, en la salida a la economía y al problema del desempleo está por el lado del fortalecimiento de las economías solidarias y de la economía popular. El otro problema, el medio ambiente. El otro problema, la paz total. O sea, hay unos puntos de referencia que son claves, sí. de los cuales tendríamos que y la participación tiene en el contexto de la historia de Colombia entra una gente que sigue teniendo una importancia porque es la generación que Camilo Torres que son los alumnos. Y en este momento tienen ellos tienen una gran responsabilidad en cuanto a su discurso. Es decir, no puede hacer uso de eficiencia.
No, y hay otros puntos que de pronto usted está el punto de la paz es bien complejo porque implica que hay multiplicidad de actores. Porque lo que se viene criticando precisamente es que es una paz que no tiene pie ni cabeza porque pretende agarrar todos los sectores, inclusive el narcotráfico y todas las violencias, pero no ha centrado una posibilidad y hacia dónde conduciría si es que se logra concretar. Aunque ya hay algunos avances, como dice León, significativos, sobre todo con el DEE, que incluso en la última parte prometió que iba a suspender el secuestro. Pero es interesante y importante para que no quede la extrema derecha con los mismos argumentos de siempre de la guerra perpetua. Y además que obliga a usted a hacer política. Y lo otro es la reforma agraria y el cumplimiento de los acuerdos con la paz, porque eso juega un papel señalado en qué sentido. La paz hay que darle también cumplimiento y sustrato, porque si no, los guerreros pues, no se movilizan y tienen ninguna posibilidad de negociar y de pactar cuando saben que no les va a cumplir. En fin, lo que pasó con las disidencias, para que más se Pero hay una cosa que me parece que está solapada en Colombia, que no se ha manifestado abiertamente y siempre ha estado como en potencia, ¿no? Y es el movimiento artístico. El problema hay de eso es incluso cultural. Sí. Porque es que eso sí está. Porque está unido a la crisis de la educación. Porque en este momento sabemos que no todo el mundo puede estudiar por un lado, pero también hay un gran sector que no quiere estudiar. ¿Para qué? Porque ¿para qué estudia? Entonces esa vaina de la educación es el foco central de la crisis de este país. Porque ni siquiera con la demagogia de la apertura de ciertas universidades o de ciertos programas para los estudiantes, la gente ya no cree en la educación. De una parte académica, eso está en crisis. Y la gente está revelada porque sabe que lo mismo le da a estudiar 5 años de carrera y hacer posgrados, que cuando sale y va a trabajar no equivale a los gastos que tuvo. Yo soy el que puede estudiar, porque el ñero del Carmen que no puede estudiar, Exacto. el ñero del Carmen que no recibe una buena educación en el Carmen para poder acceder a la nacional, que no tiene una situación de inclusión en un pensamiento político. Nosotros tenemos la suerte de que nuestras familias de alguna manera nos enseñaron o establecieron una educación de pensamiento político desde muy jóvenes. A los ñeros del Carmen, a los niños no les enseñan o no hay una conciencia de que parte de su vida y de que ese pensamiento político va a influir mucho en su vida, de que ellos son los que pueden hacer la política y que pueden cambiar eso. Mientras eso no se dé, no se incluya a toda esa gente, mientras esa gente no participe de todo esto, del proceso de paz, el ñero que vende allí plátanos, que no es, según él, no es víctima de la violencia, que son muchísima gente, porque estamos hablando de la gente que es víctima de la violencia, o los que hacen la violencia, pero hay muchísima gente en Colombia, que es una gran mayoría, que de alguna manera no los ha tocado la violencia, de alguna manera, pues, o sea, para ellos, ¿no? Pero realmente la realidad que viven es producto de toda esa situación, pero ellos no tienen la conciencia de eso, ¿no? Su vida ha establecido que esa es la cotidianidad, que eso es así, que para un ñero no hay en su mente, por ejemplo, que si sale de la escuela pueda ingresar a la nacional. Yo no he visto el primer ñero estudiando en la nacional. Mientras no haya un ñero estudiando en la nacional, ¿sí? Mientras no se le dé la posibilidad, no solo en el sentido de que vaya a la escuela, sino que en la educación que le brindan, le den, ¿sí? La posibilidad, le abran, ¿sí? La certeza, que no tenga que estudiar en el Boyacá o en el Salesiano para poder llegar a la Javeriana, a la Nacional, ¿sí? Sino que de esa escuela también él pueda, ¿sí? La inclusión se queda en la inclusión. Pero la inclusión no solo en eso, ¿sí me entienden? Sino que ellos hacen parte del país, hay una gran cantidad de gente, hablo de los ñeros, pero también hay gente de clase media, inclusive de clase alta, ¿sí? Con todas esas posibilidades, que realmente no tienen esa conciencia de esa situación, o pues la gente de clase alta la tiene de una visión, ¿sí?
muy distinta ya por educación a los de, o sea, que desde su perspectiva de élite, naciones es combo. Para ellos no establece, por eso no se establecen las políticas muchas veces de estos personajes, ¿sí? Para realmente crear un país diferente, ¿sí? Porque su educación, su formación, ¿sí? Los ha cegado, ¿sí? Los ha llevado a ponerse un velo y una cantidad de cosas, ¿sí? Y a los de abajo también, ¿sí? También los ha llevado su formación, su tradicional forma en que le han hecho llevar la vida, en que han hecho educar, también les han puesto un velo a ellos, ¿sí? De que ellos también pueden salir. Por eso es que muchas veces, bueno, Petro salió elegido, pero la gente no está participando. Y Petro puede hacer todo lo que quiera, las reformas, ¿sí? Pero mientras la gente está esperando que Cristo llegue por segunda vez a salvarnos de esto, ¿sí? Y no sean ellos, ¿sí? Su propio Cristo, pues, su propio Petro, pues, ¿sí? Eso no. Y entonces ahí es el cuento de ¿por qué gana la derecha? Porque ¿sí? pero gana la derecha, pero no gana la gente, ¿sí? Hay una situación ahí que yo no logro encontrar, pero ahí hay un punto que es muy, digamos que es muy complejo también. Es que yo pienso de cambio inmediatamente. No, son procesos, además son procesos de participación. Muy lento, pero lento. La historia, respecto al tema de la cultura que tiene que ver con, claro, es el problema del pensamiento, la cultura y la creatividad. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En la última movilización social, todo el empujón social, que en su pico, la movilización social alcanzó a tener en Colombia 2.000 bloqueos, 2.000 puntos de resistencia, 2.000. Sí. Bloqueos a la movilización. Sí, 2.000 cosas que se absorbieron con el territorio. Pero el elemento que permitió que la resistencia se probara fue el discurso artístico. sí. Y sobre ese discurso cultural y artístico cabalgó la protesta, y esa protesta fue la que llevó a Petro a la presidencia. Y toda la idea de eso estaba aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que Bolívar tiene el problema, digamos que en últimas es lo que nos convoca como periodistas, como transmisores de mensajes, de sensibilidades. Eso que dice, pero había una situación, por ejemplo, con eso, ¿sí me entiendes? Y es que la resistencia la hizo, o la situación de la protesta la hizo la gente que de alguna manera se veía afectada por el Estado directamente en su trabajo, en su bolsillo, en su educación, ¿sí? Pero la gente, no hubo un punto de resistencia en Tunjuelito, no hubo un punto de resistencia en Ciudad Bolívar, no hubo una marcha de la gente del Carmen, del Libertador, ¿sí? En Cali no hubo, ¿sí? La clase media, clase alta, o sea, hubo una élite que tuvo una educación, que tiene una formación, que además tiene acceso a una cantidad de situaciones de trabajo con el Estado, de pensión, ¿sí? de una cantidad de situaciones que deberían ser garantía para todos, ¿sí? Pero la gente de lo que te digo, de Tunjuelito, de Las Cruces, ¿sí? Que son muchísima gente, muchísimo pueblo, ¿sí? Bueno, estuvieron los grupos de las negritudes, que los indígenas, pero es que ellos han establecido una situación política ya desde hace mucho tiempo, un trabajo, pero a esta gente no se le ha dado esa posibilidad, y esa gente es en últimas, esa gente, ¿sí? Es la que realmente es la fuerza que puede permitir y que puede dar la embestida, pues, para que esto realmente dé una vuelta. En ese estallido, en ese estallido social, no, concierto de teletón, yo no tengo un tiempo, pero no me intento nada. Pero acabo de echar a llenar, yo iba a decir lo siguiente. Yo comparto con Néstor en qué aspecto, es decir, es muy complejo, pero lo que usted apunta es vital, porque nosotros, mal que bien, en ese terreno que nos movemos, claro, lo cultural es lo artístico, tiene la proyección.
pero se cuenta que el estallido social sí permitió, con todas las debilidades que usted dice, pero sí permitió demostrar que en Colombia sí hay estructura de organización, sobre todo, por decir algo, digo, las cuestiones, los movimientos indígenas, con todas las violencias que tienen, y otra serie de colectivos que sí tienen estructura. Ahora, lo que usted apunta sí es clave, mientras no haya esas estructuras y esos liderazgos que permitan aglutinar y abrir y hacer prácticamente de Colombia un cabildo abierto y una permanente ocupación de calles, de barrios, de ideas. Es decir, En Buenaventura se han hecho una cosa interesante. Sí. Para este gobierno. Pero y es interesante por la cultura. Cuando usted toca a un niñero con arte, el niñero cambia el pensamiento de una. Y abre, y ve, y estudia, investiga, ¿sí? A través del arte y de la cultura es que realmente se puede tocar a esa gente. Si no se hace a través de la política, no. A través de ni siquiera de la iglesia. No. Esos personajes a través del arte, la cultura, de las manifestaciones artísticas, se sensibilizan mucho y realmente es un medio que uno ve, que los toca y los pone a pensar. Digamos, viene el planteamiento del jefe, bueno, como intención, respecto del tema que tocó ayer, que hoy están hablando en Medellín, que es las becas y los subsidios para los jóvenes que tienen peligro de caer en la delincuencia. Pero en mi opinión, no, eso es sincero, ni con casos de la cultura de la cultura. Burocratiza también eso debe burocratizar. No, pero hay que intervenir locales, porque es que hay que cortarle también a la estructura económica de república cocainera, extractivista, además ya con toda una cultura que se traduce también por la música popular, todo un pensamiento, ¿sí? Cuando hay que ponerse, que los jóvenes se puedan decir, metemos cultura, pero también estructuras económicas y proyectos concretos. Y proyectos de producción en los barrios. Que le resuelvan el problema también a ellos concreto y material y diario. Y a partir de la cultura, el discurso cultural tiene un día que ver con el modelo económico. Entonces, bueno, lo que yo planteaba de que decía este periodista, el modelo judeocristiano que se desprende del discurso de la Biblia, el último día Dios creó al hombre y le dio poder sobre todo lo que o el discurso de nuestros ancestros que plantea que el hombre hace parte de lo que dice así que Jesús, el presidente de los Estados Unidos. Ustedes están equivocados. Ustedes piensan que la tierra es de ustedes y resulta que nosotros los hombres de la tierra, los hombres los estamos. Y es a partir de esa filosofía que se tiene que establecer un modelo económico. O sea, contamos es con recursos. La naturaleza son nuestros aliados, no nuestro objetivo de consumo, porque en esa filosofía estamos ya consumidos. Estamos sí, estamos ya en el modelo que está colapsando a la especie. Y eso es evidente, y además con procesos, y ahí termino mi muchacha, para concluir en la etapa que se inicia en este momento concluye el análisis, coincide con la discusión que hay respecto de la transición energética. Entonces, Petro dice, sí, así me lo corrido, pero es que hay que hacer esta transición energética porque, y lo demuestra científicamente, el cambio climático. Entonces estos manes dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero usted sabe lo que implica hacer ese cambio. Pero es que el problema es que ya no hay tiempo. Es más, yo a veces concluyo, es que ya el tiempo se acabó. Es decir, que estos manes no quieren hacer en serio la transición energética y no tienen voluntad política, pero ya el mal está hecho. Entonces los fenómenos son irreversibles.
como sectores de izquierda, como quería, por ejemplo, y eso está acelerando. ¿Sí? Entonces, estamos en esa frontera. Pero es que mire, León, aterrizando lo que usted dice, ahí es donde está digo, el kit del problema. Claro, Petro puede tener claro el problema, pero ese problema es que no es que lo tenga claro Petro, el problema es que lo tenga las masas y la grande mayoría claro, y además el liderazgo internacional y particularmente latinoamericano. Yo veo, si no se dan esos dos enfoques, pues lógicamente aquí la idea es clara y contundente de Petro y lo explica con argumentos sólidos. Pero entonces, la debilidad, ¿dónde está? Yo veo la debilidad ahí. Es decir, no hay el liderazgo mundial, liderazgo latinoamericano que coordine y entronque, ¿no es cierto?, para que dé cuenta inclusive la posición de Lula, que sorprendía mucho. Coinciden algunos aspectos con Petro, pero es decir, inclusive el tipo plantea que hay que detallar lo del combustible fósil, pero que usted le dice, y el peso específico de Petro en América Latina no lo desconoce, pero se supone que hay una desconoce, y en eso sí pienso que hay debilidad, una debilidad bastante notoria. Entonces, ahí el problema es que tenemos que sanar un problema de líder. Ahora, esto es un resultado de la historia. Y todo el mundo tiene que ir con Sí, lógico, que después de 200 años hay que era de que además, siendo antisionistas como es que la historia la han escrito hasta ahora los que han mandado, y es cultura. No, hay que tener en cuenta que en algunos sectores de intelectualidad y de cierto nivel ideológico también eran los Y eso que hay que estar igual está. Eso es una manera de la manifestación. Entonces, pero tiene que haber que se me hace que digamos, dar un término a un gran periodo histórico de la humanidad. Inclusive yo alcanzo a ubicar que los vasos se mata ese problema del pecado original, porque las Pero esa alineación es terrible por eso también en la Argentina, que tuvo sus gobiernos progresistas y aún le quedó ahora la Argentina nuevamente con el gobierno de ultraderecha. Pero ya los perdidos ya hoy Se está desbordando ya, se está y ya es un espejo de lo que puede pasar. Para nosotros ya sería un espejo de lo que puede pasar si perdemos los próximos años. Y lo que pasó en Brasil, ¿Qué va a ser? que volvió Lula, fíjese, después de haber venido claro. Bolsonaro. No, y hay péndulo, en cierto sentido hay péndulo, porque las contradicciones siguen más vivas que nunca. Y yo sí Aquí puede pasar lo mismo. Yo sí pienso que Sí, es posible. la civilización del futuro está en Latinoamérica y puede empezar aquí en Tunja, Colombia. Es decir, que tarde o temprano se tiene que consolidar un experimento. Eso se tiene que consolidar. Pero claro, el problema es el tiempo y las fuerzas que están involucradas. Porque cómo se va a resolver, cuál es la dinámica en el Medio Oriente, cuál es la dinámica en China Miren el cambio que dio Venezuela, miren el giro que dio Venezuela. porque la otra es, si tenemos para llegar a ver, tenemos que todavía pasar otros acuerdos. Si pasamos de una a otra, vamos a tener que pasar por una época con una mierda aquí porque sí, porque ya es imaginable. El caso del cuento alucinante además de la pandemia, pero yo me acuerdo que de un día para otro, en 3 días, recuerdo aquí que yo acostumbraba a 9 de la mañana a hacer
Pero de cuenta también, Leo, pero ¿por qué? Porque ellos también lo utilizaron las élites y las farmacéuticas que controlan la producción de la vacuna del bicho Claro que todo ese ¿para qué les sirvió a ellos? Les sirvió a ellos para replantear cómo atemorizar y sembrar pánico y aplicar y cumplir su proyecto ideológico, pero a nivel global. Es mucho más complejo que eso. Ahora yo digo, nosotros en cierto sentido el sueño de Ganso universitario en cierto sentido se cumplió lógicamente con toda la apariencia, con el triunfo de Petro indistintamente de que tengamos conciencia de nosotros o no. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es un primer intento y de ahí depende también la proyección que tengamos o de pronto la debacle, pero ahí es donde está el reto para nosotros. Un apunte que yo hago también para terminar mi intervención es, mucha gente recomienda que los que manejen redes aclaren, hermano, que no dejen que sean los medios controlados por las élites, los que le digan a la gente qué opine, qué piense y cuál es la realidad de nuestro contexto político y histórico, sino a través de las redes también se puede hacer la obra y es importante hacerla. Se está dando, hay muchísimas redes progresistas en cantidad que están identificando. Pero las redes también pueden ser peligrosas, Sí, claro, en el sentido de que todos podemos dar un like, todos podemos tener la misma idea, Mario, ¿no? Como ¿Sí? yo solo, Sí, María, yo sí. Sí, una puntada de un pobre. poquito. Iván, Bueno, sí, gracias. una cerveza, una porción. Sí, Sí, pues, sí. ¿No que poco? pues, Iván de nuevo, ¿A usted no le gusta la cerveza? Pero sí tiene un canelazo, digo, canelazo. Canelazo. canelazo es algo que tenga alcohol. y a mí también un canelazo. Entonces, Canelazo. 2 canelazos, 3 pocos. Está bien, pues, ¿Sí? ¿Listo? sí, como es porque es moderado todo. Tenga la bondad Sí, sí. de firmar la salida del personaje. Ah, sí, tranquilo. No, pero a mí sí me llama la atención, fuera de cuento, de que nosotros en esa época, con toda esa atomización, y se cuenta cómo se va dando el proceso, Pero eso, uno ya... en es que cierto- eso es el peligro de las redes, que las cosas se dieron porque se reunían los combos. El internet ahora, la falencia es que la gente a través de la red pone like, estoy de acuerdo tan, pero no se reúnen en un sitio. No hay una fuerza virtual, pero no hay una fuerza física. Se perdió la reunión, se perdió la reunión, ¿sí? La reunión del combo, la reunión física que llevaba a hacer las marchas, que llevaba, Ay, puede ser engañoso. pero ahí se queda. En la sumatoria Ahí de se la queda. calle, ¿no? En la movilización, en la protesta. Entonces el cuento es que la gente pone like, pero no se reúne con el otro para ver qué podemos hacer. Y una reunión virtual no, la reunión física es la que realmente genera la motivación y por eso se han dado esas situaciones y por eso también se han retrasado muchas. También puede servir la red para convocar. No, sí, son buenas, pero el peligro es ese, Porque sí, que hay- muchas veces se queda ahí, en la idea, en tan chévere, aquí, Iván, un elemento que uno analiza es realmente los medios de comunicación que tienen poder real, uno sabe que están concentrados y quién los maneja. Porque uno se pregunta, medios de comunicación televisivos alternativos, emisoras alternativas, periódicos alternativos, son pocos, pero entonces por eso es que hay que tratar de buscar formas, lo que decimos, con toda la sensibilidad, que nos permitan confrontar la verdad y contrarrestar lo que dicen los medios que están supremamente deslegitimados, por ejemplo, en los términos concretos, para hacer una labor que no es de un día a otro, eso va a ser un proceso, inclusive con el riesgo de resultado, de que se revierta lo que se ha hecho. Pero el problema, bueno, que el problema hay en este momento es una cosa urgente. Sí. Que se me escapa con el tema que es importantísimo. O sea, Mario. Sí, claro, que es el problema de la cultura y la educación. El cambio de pensamiento, el problema de la visión, Bolívar, en su análisis aparentemente puramente con Bolívar, el candidato a la alcaldía de Bogotá,
hace una elaboración y termina concluyendo que sí, el problema es que nosotros necesitamos que la gente cambie el pensamiento. Y claro, lo que se necesita urgentemente es que la gente tenga en menos de 2 o 3 años una visión a largo plazo que le quite la incertidumbre de la vida, ¿sí? Porque esos son cambios radicales. Es decir, para eso se necesita elaborar una narrativa que le llegue a la gente, que sea clara. El sentido de lo que proponemos para el futuro es aquí, 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 así. Pero eso no basta. Lo que es contundente y tendencia contundente es que el primer acto, bueno, son amores, amores son obras, no buenas razones, dice el adagio. ¿Será que todavía está en vigencia este lema viejo que nosotros tanto mastigamos? La educación cambia, si cambia el sistema o el sistema cambia. O empezar a pensar la vida para que tenga alternativa y empezar a pensar. No, ¿Sí? ahora viene el problema también de la visión y la filosofía popular, que yo recojo de todo el actor marginal, unas cosas que son muy precisas, ¿no? Por ejemplo, eso, por el desayuno se conocen los muertos. Sabiduría popular. Si la primera reforma que se haga no tiene ese efecto de que la gente dice esta es que ya veo que va a ser aquí así. Sí, Claro. pero ese cuenta. Por eso quieren sabotearla, para que no sea. Pero ese cuenta de que usted apuntó una vaina clave y yo la voy a disparar. De cuenta que hay un ejemplo que es patético en Colombia. A raíz de la creación. Sí, muy bonito. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Iván. 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 La memoria histórica nos da un ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, las nuevas narrativas ya se están planteando, ¿sí? Y la polarización está entendiendo que esa narrativa va pegando en sectores que realmente tienen raigambre popular y que han sido víctimas de la violencia en todas las naciones. Y ese debate se cuenta que, a pesar de lo que se dice que no es suficiente, sí abre unas perspectivas bien interesantes, porque es el reto que nos pone a nosotros. ¿Sí? Por decir algo, esa es una pregunta muy personal. Uno cómo aportaría, qué aportaría y qué tema. ¿Sí? Lo que se está haciendo con superiores. Pero el resto de humanidad, que en este país que votaron a ciegas o votaron por meterse, pero bien simplemente, pero a la hora del té, de poner el granito de arena, ahí viene un problema que es donde ¿quién somos gente de ese lugar de los que votaron por Petro o de los que votaron por la formación de la conciencia de la política en muchísima gente no está bien, ¿sí? No está ubicada. En ese sentido de que votan para acá, pero no meten la mano, no piensan que no son fuerza. un momento de ser. Oiga, pero mire, para la cultivar y para un elemento de debate, uno nota, aunque no es mecánico, cómo eran los resultados de regionales y locales y municipales. ¿Sí? Que acabaron de pasar las famosas elecciones de Vitaca. Y entonces se da uno cuenta de cómo realmente el debate está aún en ciernes de madurar y realmente lo que usted acaba de decir, es decir, el voto por Petro evidentemente marca un hito, pero ya no se expresa en las elecciones de Estado. ¿Por qué? Porque volvieron a ganar los clanes y las dinastías. Sí. Y ese es el problema, que ese no es solamente de Colombia, pero por lo que usted dice también son estructuras de muchos siglos. Entonces, digamos pero de todas maneras el hecho es un boquete que se abre y corre un periodo de tiempo y quedan descubiertos que fue como analógicamente que resulta que muchos votaron, muchos sectores entonces hicieron su propia lectura y nosotros apoyamos a Petro como sector para fortalecer un sector. O sea, mi sector
político de ese. Pues estamos haciendo la vieja política con una posibilidad de hacer una nueva. Yo, a través del petismo, puedo ascender como líder, y entonces voy a obtener una preventa en el Estado. ¿Sí? Y entonces llega la realidad y queda descubierto de que la unidad en muchas regiones fue imposible. Aquí Petro saca 55.000 votos, gana las elecciones, con los 55.000 votos de la partida. Digamos, un frente social que esté apuntalado con el gobierno de Petro. Claro, ganó el voto de opinión, pero perdió el candidato del partido y entonces se dividió. Pero eso también es un reflejo, de todas formas, que es interesante lo que tú me dices, que es un reflejo de que la gente sí quiere cambio, de que la gente sí, lo que pasó en Tunja es que la gente sí. ¿Y por qué no ganó el señor del pacto histórico? Porque terminó haciendo de la vieja política, cuando la gente esperaba que hiciera una nueva política. Yo voy a colocar el ejemplo de Santander, que es bastante Pues, preocupante. no sé, de pronto me equivoco, pero Sí. me parece que... Yo voy a colocar el ejemplo de Santander. Allá fue contundente el triunfo de la extrema derecha. Ganó gobernación y ganó alcaldía. ¿Por qué agravante? Con el agravante, Néstor, de que es lo más rancio, hermano, de un atraso ideológico y político. Y le da a uno tristeza, pero uno también entiende que es un proceso en que a uno se siente hasta impotente. No se pudo hacer. Pero no la derecha, sí, a mí contundentemente. Yo creo que les encerraron al gobernador, al combo este, pues los que estaban mandando ahorita en Santander, los clan, ¿cómo es? de los Aguilar. O el cuento, por ejemplo, de los Char. Pero es que ya es una cultura, sí, la costa en ese sentido sí es una cultura bastante fuerte en el cuento de que... El saboteo que le hicieron a la esposa de Petro es muy revelado. A la hija del estadio, ¿no? Instrumentalización de las hordas fascistas, que es un problema, que es la solución. Eso no se había hecho ni siquiera contra el Uribe. contra el Uribe, Oiga, algo que tiene similitud, Néstor, fue lo que le hicieron a María Eugenia cuando en Bogotá, recuerda, esto también muy interesante, cuando estaba Rojas Pinilla En la Plaza de Toros. Sí. El incidente de la Plaza de Toros. Y claro que la reacción de Petro no creo que vaya a ser bien, porque es que en el caso de Rojas sí fue que el man, digamos, cuando citaron a María Eugenia y los oficios de que después, entonces, Rojas tenía bueno, toda la historia negra de Rojas, que fue un partido su lado negro, ¿no? Pero está en Cali, los tipos pillaron quiénes habían sido los que han corrido, han chiflado a María. Pero claro, también es bueno, era la oligarquía bogotana que la quería quitarse encima Rojas. Pero entonces el Rojas y hizo la misma provocación en el siguiente tiro y ya los tenían pillados y todos los habían matado. Entonces la matanza y la masacre de la Plaza de Toros, una representación de Rojas con 8 de junio. no me acuerdo la fecha. Cayó en la trampa. Sí. Sí, claro. Total. Lo paradójico es que el mejor presidente que ha tenido este país ha sido Rojas. En cierto sentido. Pues de alguna manera, o sea, lo paradójico es que el dictador y todo, pero fue el... Tiene cara de masacrador. No, Uy, no, No tiene por discurso todo, es un... quería sentir como Fue un carnicero. Ese es un personaje de los que yo digo que es el personaje típico, o sea, que realmente tiene un velo encima Puede jugar papel. por toda esa formación cultural que le dieron de su tradición y tal. El man realmente está totalmente ciego de una realidad del país, la realidad de la que
está allá, o sea, el resto del país no tiene ninguna situación. Oiga, pero ahí hay un- Y es una educación, y eso es producto de todos esos años de educación, de su formación en los Andes, de su formación en el mismo o sea, allá realmente la formación que les dan es esa, que es una vaina muy, pues, tenaz, ¿sí? Tal es así que hay universidades que aquí en Colombia que dicen que son las que preparan los presidentes del país. Ahora es la Serbia poder. ¿Cómo? En la Serbia poder. Y en Estados Unidos. Pero, uy, Harvard y- pero entre Chiste y Chanza, vea, Presidente y fiscal. que tienen presidente y tienen fiscal. Tienen su hijo. Es la más- y ya lo mandaron a Harvard, ya se va a Estados Unidos. Se va de Cali, no sé. Es una máscara. Sí, anoche por todos los lados que cómo es Lo que realmente yo veo, por ejemplo, viendo esa situación de las universidades que ponen presidente, es que realmente es como una situación que vive lo que nosotros llamamos la democracia, que si uno va a ver históricamente, que fue creada en Grecia, los atenienses están, realmente lo que ellos formaron y crearon fue una situación de élites, ¿sí? La democracia solo funcionaba y la elegían las élites. Todavía eso es hegemónico, Y bajo Roma tiene la misma situación. Inclusive los Estados Unidos, realmente el cuento de las colegiaturas y todo, eso para elegir presidente, por más que la persona que haya ganado por cantidad de votos, ¿sí? no es la que resulta presidente, la que resulta presidente es la que eligen ciertas personas que son una élite. O sea, finalmente lo que nosotros definimos, o sea, nuestro ideal de democracia, ¿sí? realmente no corresponde a lo que los personajes crearon y manejan, ¿sí? O sea, la democracia como realmente funciona es como eso, como una herramienta, ¿sí? de las élites para seguir en el poder. Y uno va a ver realmente, por ejemplo, Grecia fue el primer imperio occidental con el cuento de la democracia. Luego vino Roma y a través de la democracia también se estableció como imperio, ¿sí? Y si uno ve, por ejemplo, en las pirámides sociales, el cuento del pueblo, ¿sí? el cuento que tenemos nosotros ahora, que el pueblo es el que elige, el pueblo en Grecia, ¿sí? era la élite, el resto del para abajo eran parias, que era la gran mayoría de gente, y solo los que votaban era el pueblo, que eran la élite. Luego pasan los ciudadanos en Roma. ¿Qué pasa con los ciudadanos en Roma? En Roma, ¿sí? los ciudadanos también eran la élite, ¿sí? ciertos personajes del comercio que tenían plata, tal, ¿sí? pero la gran mayoría, ¿sí? eran esclavos, plebes, ¿sí? el ciudadano de la revolución. Y es más o menos también lo que establece Estados Unidos con su cuento de la democracia, ¿sí? establece así a través de lo que conocemos como masonería, como, ¿sí? todo ese establecimiento que crean a través del manejo de los hombres de negro, de que esto es peligroso para el Estado, ¿sí? que atenta contra el Estado, y eso les da la posibilidad de establecer una cantidad de cosas. O sea, es una situación que también establece que realmente es un manejo de la élite, ¿sí? realmente manejan esa y nosotros estamos siguiendo ese cuento y lo mantenemos, pero no, ahí es en donde a veces nos resulta difícil establecer por qué no funciona, ¿sí? porque realmente lo que nosotros queremos, ¿sí? que realmente es que sea una situación no de élite, sino de no es, ¿sí? esa herramienta que están usando y que estamos manteniendo, que llamamos democracia. A mí me parece que hay que dar un paso y llevarlo más allá de esa democracia participativa que planteaba. una democracia total, una democracia real, ¿sí? nueva, o sea, que la sociedad sea Todavía sigue mandando a la gente que no sé ni qué. pero Unas variantes. Entonces que tenemos que dice que No, el procedimiento en la- entonces hay que romper esa herramienta, también hay que quebrar esa herramienta, Prueba de esa hegemonía, Sí, y eso es lo que Petro logra hacer una vaina ahí fuerte. Corrida se rompió, pero con qué, digamos, con qué insumos, con el insumo del narcotráfico. es decir, uno puede retomar todo el argumento histórico que hace Iván, pero yo digo, de todas maneras, con todos los defectos, sí hay pasos interesantes e importantes en la democracia burguesa. Tengo que utilizarla porque ¿En qué aspecto digo yo, León? Lo que sucede es que evidentemente
para que sea una democracia radical y total, casi es la utopía de marzo viendo a los anarquistas de Bakunin y a otros dictadores. ¿Por qué razón? Porque la democracia da un juego, pero un juego, yo comparto con usted, evidentemente, aún mantiene la sartén por el mango la serie. Pero sí es una posibilidad, pienso yo, de hacer democracias populares. Pero son procesos. Puede abrirse un boquete. O sea, hay trampas en ambos sentidos. Yo digo, por poder decir, puede estar equivocado. El ejemplo tipo que colocan de la democracia es con Hitler, el centro de Hitler al poder, todo usted lo conoce. Utilizó las armas de la democracia y ganó, sobrado. Con un discurso. Y mira uno el caso aquí en América Latina, por decir, de la posibilidad de llegar al poder por la vía electoral, el caso de Allende. Y puede ser que vean un ejemplo muy simple, pero para tratar de concretar este aspecto. Yo sí pienso que con todos los defectos, ese mecanismo es mejor que los anteriores. Es el menos malo, pero estoy así que No, sí, pero hay que evolucionar, hay que avanzar. O sea, ya es hora de que demos el paso, darle paso claro. O sea, yo no hablo en contra de la democracia, no, yo digo es que hay que darle una evolución y sacarlo más allá. En la situación de Colombia, No, sí. en ese proceso de participación, eso es lo clave, digamos. Porque si uno se hace una pregunta, por decir algo, todos los que estamos. Los procesos que se han dado de triunfos de revoluciones con la vida de masa, es decir, cómo esos procesos también en última instancia han sido revertidos. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué se revirtió el proceso en la Unión Soviética? Y todos los ejemplos se quedan colocar. Inclusive lo hizo con un cálculo tan supremamente meticuloso que siempre queda la posibilidad de que se utilice para los fines más antidemocráticos. Porque ¿Sí? el cuento es que esos sistemas son económicos. Algunos aspectos han permitido que por lo menos lo que estamos conversando se dé una formación y unas alternancias, así no sean radicales, pero se va avanzando, pienso yo. De pronto lentamente, es un proceso. Sí, y hay que avanzar en la medida en que la gente empiece a acostumbrarse a asumir determinación. Es decir, la gente tiene que empezar a formarse en la práctica tomándose el poder. Los encuentros tienen que tener como consecuencia un avance. El colectivo toma determinación y avanza. Los colectivos tienen que empezar a tomar confianza en su decisión, y luego tienen que empezar a apoderarse de su destino. Ese es el único camino. Mientras eso no suceda, no hay revolución. Allá es a donde debe llegar toda la política de nosotros en este momento. Pero eso no se logra el arte. La gente, el poder de Sí, llegar a una ciudadanía de tal nivel que sea decisoria y darle su propio destino. Que sea real, que sea una ciudadanía real para todos, ¿sabes? Que sea un hecho real. Muy evolucionado, ya una etapa Porque avanzada. el cuento es que si usted quiere la ciudadanía en un país, si usted es ciudadano de un país, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a pensión, tiene derecho a ¿sí? Tiene derecho a acceder a una cantidad de cosas que muchísima gente, que la gran mayoría de la gente está rebuscándose allí, está rebuscándose allá, no tiene para pagar la pensión, no tiene para, o de pronto tiene, pero no, de lo que gana, ¿sí? El Estado no le ayuda, no, o sea, si el hombre se gana 20.000 pesos hoy, podría aportar para la pensión, pero el Estado tampoco le da la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y no es el Estado, ¿sí? Son las élites económicas que establecen una cantidad de situaciones también para manejar al personaje, también para sí, porque hay formas para establecer la situación de que, más que bueno, tiene su negocito de helados ahí, pero puede aportar 2.000 pesos para pensión, 2.000 pesos para salud. Como digo, la pena es que se abre un boquete. Es decir, lo que pasa es muy para que se dé lo que tú dices. Y eso es ser ciudadano de un país. Ser ciudadano de un país no es que voy y voto, no es que para hacer como, ¿sí? No, ser ciudadano es que sí, puedo votar, pero también tengo la situación de ¿sí? Pertenecer a ser ciudadano de un estado es eso,
no es el cuento de que puedo elegir y de que puedo tan, sino de que, ¿sí? También hay una situación. Lo interesante de Trump es que, digo yo, no hubo 55.000 votos por Petro. Yo le decía a la gente que 55.000 votos por Petro no es lo mismo una persona que vota por Petro que una persona que vota por XYZ en la historia de Colombia. Ya que vota por Petro indica que por lo menos tiene un futuro, que al menos tiene un panorama. Ahora, la masa tampoco es tan digamos, el caso de los ministros, el caso de tú, pues aquí hay universidades, aquí hay una clase media, hay profesores, hay ahorita ha llegado mucha gente, pues es el otro fenómeno. Hay como posibilidad de un pensamiento cultural universal, da para mucho, en este momento. Y eso se refleja en esta formación. Y claro, entiendo que el proceso es irreversible, pero es irreversible en cuanto que aquí si el ruso no cumple, ya saben lo que le pasa. Si no sabe, ya está en la vida sin hermano, porque él salió de todas maneras elegido por un pensamiento de opinión pública que se formó aquí durante 50 años. Tiene más tendencia como verde, no, es un man que llegó, digamos, el ruso. Sí, es lo a mí me pasó con el ruso, que el cuento es que los derrotados fuimos nosotros en el sentido de que mientras nosotros nos pusimos a pelear, llegó un algato y se apoderó de la... ¿Sí? Y ganó, sí, y le ganó, claro, con el discurso de anticorrupción, Ganó con 27.000 votos. sí, claro, de todas maneras se apoderó. Pero, y cabalgando sobre una franja de opinión que se había formado durante décadas. Eso no fue los 55.000 votos. Pero no fue de la noche a la mañana. ¿cierto? Pero el problema es que nosotros en este momento tenemos, y eso era lo que pensaba Petro la noche, urgente. Es urgente todo lo que tenemos que hacer en este tiempo. Nosotros dentro de 2 años y medio tenemos una capacitación política frente a la cual ya tiene que haber mediana claridad de algo en la opinión pública sobre cómo es el devenir. Y, claro, el man plantea el devenir está en el progresismo, las reformas, etc. y toda la política. Entonces, claro, hay un problema de largo aliento que es ya para digamos, concluir el problema de la cultura en la gente que colabore, que en el fondo, y ahí están ambas cosas, qué es lo que subyace, qué es lo que se va, cuál es la base social, que es una nueva ética, una nueva forma de funcionamiento de la sociedad, sustentada en unos valores que solamente pueden llegar no a través de la religión, inclusive no a través del simple discurso político o el discurso político se tiene que volver cultural, o sea que lo que está modificando, digamos, para nosotros como es el discurso cultural, la vaina es que eso que sucedió, ¿sí? Debería haber dejado una enseñanza y una situación, ¿sí? Para establecer qué fue lo que pasó, ¿sí? Y es muy claro lo que pasó, pero lo que uno ve es que ni por eso han establecido una situación para tomar aire, para establecer la situación, o sea, ese nuevo pensamiento, sino que como que se acomodan, como que dejan ahí, como que qué miércoles no votaron por nosotros, o sea, perdimos tan, ¿sí? Que de todas formas no perdieron porque finalmente este señor fue elegido realmente por todo ese movimiento de cambio de pensamiento político, de desacuerdo, de mamera, pues, con los políticos de siempre, ¿sí? Inclusive eso, mucha gente dice, pues no pudimos nosotros, pues vamos a ver si el de afuera, mucha gente dice eso, los de acá no se ven para un camino, entonces si ese además de afuera, pues digámoslo a ver si por lo menos que viene de otro lado, y eso es una situación que se debe también a ese cansancio y a esa situación de todo ese proceso que se dio para poder alcanzar eso, y el candidato que pusieron no
¿sí? Y el respaldo que tenían no... Fíjate que es tan parecido, es como igualito a Rodolfo el de cuando la presidencia. Sí, claro. Pero eso va por eso mismo, más parece que tienen como Rodolfo, porque es que el problema ahí donde yo empiezo a ver la cosa. Ahí es en donde está el asunto. Que entonces si el hombre fue elegido por un movimiento, ¿sí? Que llevaba todo ese trabajo, ¿sí? Sería increíble, o sea, es increíble que esta gente del pacto, que de alguna manera, ¿sí? Él sabe que tiene la deuda, pues, o que fue la gente que lo impulsó, esté permitiendo, ¿sí? Que suceda eso. Pues eso sí depende de los países italianos. Yo por lo menos almuerzo muy... Dadas las circunstancias, yo no voto que hace biológico y almuerzo muy Varias opciones. poco, muy Pero de pronto donde haya varias opciones, pues vamos, compartimos otro lado. Si no, claro, es que No sé, Donde haya desde carnívoro hasta vegetariano. sí, que sea múltiple para que no quede Sí. tan limitado. yo no he probado eso. Pues vamos, de pronto no conocemos. Porque es que el maizal sí es muy rico. Sí, ha mejorado mucho en esto. Aún existe, ¿no? Pero ya como que no. Claro, es que en su época, es que el plato, Está buscando ese... es que el plato sagrado del maizal era los sesos descorchados. Yo no sé si todavía existe eso. de pronto. No, pero aquí comida típica pues sí que interesante, que siempre ha mejorado. Apliquemos la técnica. Mario, que no sea ni Sí, claro. vegetariano ni la... Hay diversidad, sí. Sí, diversidad para que no nadie se quede de pronto. Nadie cree con la Yo lo hacía Doble. de cosa y ya sabía. Sí, ya son las 12:30. Apenas sí, vamos. antes de que empiecen a tocar. Ha sido buena. No, yo los felicito porque me parece muy bacano No, y agradezco. que después de todo ese tiempo, o sea, yo conozco mucha gente, amigos de mi papá, gente que y que ahora les vale 5, si me entiendo, han cambiado de pensamiento, están en otra situación. Muy bacano que ustedes conserven esa situación y todavía estén interesados en Claro, ¿no? en seguirle dando a la vaina, porque créanme que es para la gente de hoy y ustedes son los que tienen la escuela, ustedes son los que tienen una cantidad de experiencia que muchísimos de nosotros, sí, yo tuve la posibilidad de hacerlo, de tenerla precisamente por ser hijo de León y por tener, pero que muchísima gente no la tiene, ¿sí? Sí, cierto. Yo conozco como jóvenes ahorita de 24, 25 años, ¿sí? Que yo a esa edad ya conocía Marx, Lenin, Simón Bolívar. Gente de 25 años que no sabe quién es Simón Bolívar. ¿Cuál es el pensamiento de Simón Bolívar? Cierto, sí, una ignorancia política. Que a través del arte, pues ya, afortunadamente los he sea, que tocado. son gente- Y es gente que ahorita son locos que dicen, van a mi casa y me dicen, venga, leemos, mira, pero todo por la escuela de ustedes, ¿sí me entienden? Son gente que no está ni entre la inteligencia Pero que artificial pueden estar, ni la tradición. porque apenas uno los toca, los manes dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? O sea, yo... Los manes se pellizcan. Y empiezan a pillar cosas porque sí, también el internet es cansón, ¿sí? Y el cuento del internet es que Simón Bolívar dijo 3 frases y ya definió a Simón Bolívar. Y esas frases pueden servir para acá o servir para allá. Entonces, o ponen 3 frases de Nietzsche, entonces ya, sí, eso establece un pensamiento nietzscheano, por decir algo. Sí, 3 frases de Schopenhauer, entonces ya, yo soy schopenhaueriano, entonces ya, sí. Pero no se leen el libro, no establecen una cantidad de cosas tan... Y cuando uno los toca a través de situaciones del arte, de la lectura, de la poesía, los chinos se pellizcan y dicen, estoy perdido. Nunca tuvieron una protesta estudiantil. No. Mira, Pues precisamente es el peligro del internet, lo que yo le digo, ¿sí? Tan el like, tan, si yo pienso así, tan, pero cuando hay una reunión, ¿sí?
Cuando hay una reunión hay la posibilidad de compartir Es muy exitoso. no 3 frases de Nietzsche, sino un libro de Nietzsche, ¿sí me entienden? No 3 frases de Simón Bolívar, sino el libro de Simón Bolívar, ¿sí? De debatirlo, de tan, ¿sí? No les recomiendo esta película, sino cuando uno se reúne, cuando hay una reunión, ¿sí? Puede uno decir, hablar de imágenes, o sea, establecer una cantidad de cosas que... Está más metida en lo digital, y muy individualista. Y eso es parte también de la trampa de la derecha, de la gente tan, para evitar que la gente, ¿sí? Que fue lo que, por ejemplo, la protesta toda esa vaina que hubo en Bogotá. Es un arma de doble filo, pero yo pienso... No, pero si se sabe utilizar, es una muy buena herramienta. Es una herramienta, de todas maneras. Pero es una herramienta en donde uno debería decir, oiga, chévere, ¿por qué no nos reunimos y conversamos? Porque es que realmente lo que yo he utilizado es que cuando uno dice, venga, nos vemos, o sea, en una reunión así es que se dan las cosas, es que se dan los movimientos, es que sea una acción real. Además de eso, se fortalecen los afectos. Y importantísimo, la amistad, la lealtad y los lazos. Y eso es lo que genera también continuidad, porque es lo que ustedes tienen, ¿sí? Tienen una continuidad en sus cosas, ¿sí? De opinión importante. ¿Usted sí se acuerda de nosotros? ¿Se alcanza a acordar? Yo creo que sí, claro. Sí, claro que me acuerdo de ustedes en tantas reuniones. Yo iba a una regularidad. Este man era calvito, No, yo es que ya... Claro, yo lo recuerdo, sí. Yo alcanzo a recordarlo. Yo era calvo, ¿cierto? Ahora soy más. Ahora somos solamente... Yo toda la vida he tenido la fortuna de asistir a las reuniones. Demasiado calvo. Nosotros vivíamos en residencias, en la residencia de Su casa, la de Castellano. su casa en el tiempo de la avance universitario. El Consuelo. Columnas de madera, ¿sí? Sí, sí, claro. Era agradable. ¿La de las Nieves? Y eso coexiste. ¿La de las Nieves? Y Mario también iba donde Claro, yo me sentaba en las reuniones debajo de las piernas de mi papá a escondidas. Sí, pero sí. Papá nos mandaba a dormir con mi hermana y nosotros nos íbamos a escondidas y nos metíamos debajo de las mesas a escuchar todo lo que... Oiga, ¿qué pasó con Darío Vargas? De las residencias a la universidad ¿Está por ahí? y de la universidad para acá tirando líneas. ¿2 años? Y Eso ya no hay. Casi en la mitad de Eso ya no existe. Yo me metí ahí donde Darío, porque tenía una buena El representante en el Consejo Departamental de Cultura de la Digo, tenía una biblioteca interesante. Pero casi no sale. y se ya reflexionó, pero ha publicado libros. Oiga, y antes de irnos a almorzar, ¿por qué no nos regala un poema, estimado leído por usted? No, De memoria. ¿Lo escuchamos? Claro, sí, muy buena idea, claro. A ver, Iván, ese lo tiene que grabar bien. lo que lo grabe. Ahí está, claro, está toda la reunión prácticamente. Vea, ustedes son Poeta, insigne, peleador de Colombia, bueno, hay que luchador. no, sobre decisiones de poesía, de ahí vamos a iniciar. Este es más difícil. Voy a iniciar con un experimento de San Carlos que musicalizó a capela Soledad Claro. la nueva trova cubana de Pablo Milanés, El libro Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. la otra, y una día, es una cosa corta que dice: cada vez unidos todos los que habéis visto de la materia mía, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos en mis oídos, y dadme la fuerza del espanto, porque es poco ya para llorar mi llanto, cuando en horrible esclavitud se vive. Es un experimento. Señor, no, José Martí tiene una calidad de escritura
Esa es de oro, esa es de oro. el emblemático creo que es el del puesto a los ¿Cuál? es un poema que escribí, es de la época que vivió en Villavicencio, donde se en una franja de cine, que hice curso de filosofía o algo así. Aprendí a tejer y escribir mucho tiempo, digamos así. Escribir ha sido otra variedad del camino, con la escritura y el teatro. Pero entonces, Y el hacha y la leña. claro, yo alcancé a Miguel. cambios. Sí. Y ahí salió. No. Míreme. Como vecino de la escuela de vecinos. Voltéeme a mirar. Bajo el amparo de la madre Ortega, de igual que está ahí frente al desierto de la Candelaria. Ahí viví que. Entonces le dediqué, es un poema a la madre Ortega, pero simbolizaba las viejitas que están locas por ahí por la calle, que piden limosna en la calle, a las madres de todas las víctimas. Esa señora, inspirado en un cuadro que en la época que éramos juntos, con Pacho Colón, es un cuadro impresionante de una mujer que está en una de orgullosera del centro de Bogotá, todos sus atuendos, que son migraciones, es hijo de la migración de la mujer campesina. Y se lo dijo. Y la era de la idea de vocalista. Entonces se lo y en general en todos los recitales que hago toda esta introducción. Es el contexto. Una gran cultura, además. No, pues ahí. Bagaje. Así. Entonces después se Sí. Usted no lo repite. Oye, el objetivo es ese, compartir Claro. las habilidades y destrezas. Sobre todo cuando uno ya está dominando 3 veces en una hora. No, uno pasa estoy pasando rápidamente de los colosales con lo poético. Y luego el sincretismo con el cual yo pretendo seguir escribiendo después de 40 años de qué ejercicio. Pero sigo cometiendo horrores de ortografía. Eso no importa. Oiga, y mientras llega. Ya llegó el amigo Ya llegó el amigo Néstor. Le alcancé a poner un poco de Por favor, Sí. ¿quiere repetir la introducción? Sí, No. sí, ya a las viejitas, a el cuadro del pintor y a Eulalia que me acusó, me llevó vivía en una casita en la loma, en los habitas, ¿no? Los habitas, que fueron el grupo más breve, que tuvo más resistencia contra los españoles. Y dice así como dice, las arrugas de tu cara, memoria viva de los años, duro pañolón negro, luto de la raza, pereñado de arepa gruesa de maíz, lana del camino, espíritu de la tierra, perfume y brillo, verde oscuro selvaje, misterio cultural. Parodia, pobladora de todas las ciudades, abuelo de soldados y estudiantes. Todos los monstruos convergen a tus ojos y tus lágrimas brotan de todas las sangre. Fantasía, muchos de la paz, confianza del infante, caricias más que la tierra, dedos nudos de esperanza y convites, mirada de la carrera de los chinos, los que seguramente se perderán, porque ellos colocan de los costados de la tierra para morir y multiplicarse sin piedad. Madre, ya tus piernas restos, ganadoras, preparan canastos y bolsitas, llegan hasta muslos laderas. En la profundidad cristalina del guapo descansarán. Tus hijos te ilustrarán tu memoria, tus hijos te educarán hasta la vida del teatro. Eso, León, eso es.
Qué bonito. Me ha sorprendido bastante porque Mario dijo que lea uno de los poemas, que lo lea. Que resulta que uno tiene una memoria increíble. Porque es una cosa que yo por lo menos, a mí me aprendiendo un poema me queda ya a esta altura no Es difícil ahora. o retener, por ejemplo, no, es complicado, es difícil. Pero si lo haya escrito uno mismo. Ya ni siquiera con la ayuda de la Que hoy día que uno mismo lo haya escrito después ya cuesta. Pero ¿y le parece? Vamos, aquí está. Sí. Y luego, Ese poema están en... Sí, Regalen una foto de los cuatro. haciendo sí, hay que dar una foto así como. Hacemos el lío y entonces nos lo transmite. Yo lo edito y se lo paso, sí, claro. Lo dejo bien editado, bien bacano. Bueno, acá muchachos, vengan a ver. Eso, una foto histórica, hermano. Eso es. Déjenme, espérenme ahí. No se me muevan, háganme el favor. Saque el pecho y apriete el nalga. No se me muevan. Listo. Gracias, muy bacano.